Yo me había preparado un medio rollo, pero como en la propiedad de las ideas hay que tener poco aprecio. Si quieren hablar de cualquier otra cosa, hablamos. A mí me da lo mismo, de lo que a ustedes les preocupa. A mí me da lo mismo. Si quieren les cuento lo que había preparado, pero quiero decir, si queremos hablar de cualquier otra cosa, pues hablamos de cualquier otra cosa, que no empezando por temas presupuestarios y terminando por temas de, no sé, de cualquier otro tipo. Si no, si prefieren, yo últimamente me ha preocupado mucho y me ha... También es una cuestión del momento, ¿no? Pero me ha preocupado mucho la discusión sobre los problemas presupuestarios y los problemas de financiación de la cultura. Hay una paradoja que la nombraré aquí al final, que es muy divertida, que es que tú le preguntas a cualquier persona por la calle si prefiere que sus hijos sean cultos o incultos, y prácticamente el 99% de las personas te dirá que prefieren que sean cultos. Pero esas mismas personas no pagan 4 euros por ir a Laguere a solucionarle al pobre Fernando, que hombre, que no le dé un día un infarto bajando un foco, limpiando la sala y además cobrando la entrada, ¿no? Con lo que hay una paradoja extrañísima ahí, ¿no? Que es como algo que parece darle un enorme valor, luego a la hora de la verdad no eres capaz de convertirlo en gasto, y en el caso de los gobiernos en inversión, ¿no? Entonces, ese tema ha hecho que cada vez más lea cuestiones de economía y cuestiones de estudios de economía de la cultura y de todo esto, y cada vez más pues me interesa el tema del valor, por lo que era el tema alrededor del que había preparado un poco lo que quería decir. Claro, es un tema especialmente delicado ahora, ¿no? Porque si bien el tema del valor de las cosas y de qué priorizas, qué no priorizas, siempre está presente, cuando la escasez es mayor, parece que salta todavía más a la palestra, ¿no? Y eso genera una discusión aún mayor ahora de temas como el del valor de la cultura o el valor del patrimonio. Yo en ese sentido no tengo demasiadas respuestas, ¿no? A medida que supongo que nos pasa a todos, a medida que vas leyendo, lo que se te generan son más dudas, ¿no? No más respuestas. Lo que sí es verdad es que he ido como encajando un poco algunas cosas que he ido encontrando en el camino, ¿no? En primer lugar, he encontrado por parte de, incluso de los economistas de la cultura, pero por parte fundamentalmente de las personas que nos dedicamos a la cultura y que siempre nos hemos dedicado a esto, ciertos niveles de indefinición sobre a lo que realmente nos dedicamos, ¿no? Hay un algo raro que no terminamos nunca de ponernos de acuerdo y que al final nos lastra un poquitito en las discusiones, ¿no? Tú hablas con un ingeniero de camino y el tipo lo primero que aprendió el primer día de clase es a qué se dedicaba, ¿no? Yo estudié psicología, yo tuve la inmensa suerte de que no me diera Pelechano, pero sí me dieron varios psicólogos en aquella época muy conductistas y dedicaban la primera semana de clase a quitarnos a todos de la cabeza las ideas que pudiéramos tener sobre la psicología y decirnos realmente lo que teníamos que hacer, ¿no? Cuál era nuestro objeto, ¿no? Sin embargo, curiosamente en cultura hay siempre un medio navegar, ¿no? Lo cierto es que el término, todos sabemos, parece derivar de alguna manera del cultivo de la tierra cultivada, en fin, el tema de cultivar tu propio campo genera, a través del vocablo de agricultura y tal, genera ahí esa palabra, pero lo cierto es que Herder, Johann Gottlieb Herder, el primero que es un prerromántico, el justo abre la puerta de todos los románticos alemanes, y él formula un término que es el Volksgeist, que es, según él, el alma del pueblo, ¿no? Lo que constituye el espíritu de un pueblo, el espíritu de una nación, y a eso lo llama cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es una fuerza interior que nos hace a todos del mismo país, para adelante. Esa es su idea, una idea prerromántica. A partir de ahí todo, Schiller, Hegel, Hölderlin, no tanto Goethe, terminan considerando la cultura como lo que define a una nación, ¿no? Una fuerza espiritual absolutamente compartida, ¿no?
De alguna manera también lo que dicen es: nadie está desprovisto de cultura, porque tu propia pertenencia a una nación, en el caso de ellos a un pueblo, hace que tengas cultura. Cultura y pertenencia pasan a ser lo mismo en la idea de estos prerrománticos. El hermano de von Humboldt, que se llamó Wilhelm, que es coetáneo prácticamente de Herder, y de hecho el otro día estaba viendo una escena de este hombre con su hermano y con Goethe, que a su vez fue discípulo de Herder, y sin embargo von Humboldt opina todo lo contrario. Von Humboldt opina que la cultura es, en la idea esta que venía desde de los griegos para acá, que la cultura es cultivo. La cultura es cultivo de la mente. La cultura es ante todo una especie de crecimiento interior que es volitivo, que es artificial, que no es natural, y que tú tienes que tener ocio, tienes que tener, en fin, una serie de condiciones naturales y también económicas para adquirirla. La realidad es que estas dos posiciones siguen con nosotros, estas dos posiciones divergentes, y generan multitud de discusiones que solemos tener, por ejemplo, en el ámbito de la financiación pública de las artes, o en el ámbito de la financiación pública de determinadas manifestaciones. Los antropólogos se dedican a seguir a la idea de Herder y desarrollan todo este tipo de ideas sobre la cultura como definitoria de los grupos sociales, mientras que Matthew Arnold y la gente de los críticos literarios con la escuela inglesa se va por el rollo de la alta cultura y genera este concepto de alta cultura como una cultura de excelencia. En medio de todo esto aparece Raymond Williams, que es un señor que dijo, entre otras cosas, que la palabra cultura era una de las más difíciles de definir en el idioma inglés. Se quedó tan tranquilo, ¿no? Se puede hasta leer en Wikipedia, ¿no? Dice una cosa, esta sale en Wikipedia, me tengo que inventar algo de esto. Y él hablaba de que la alta cultura, de alguna manera, se oponía a una especie de cultura popular, que era una cultura que había expresado el pueblo y que lo definía como opuesto a una cultura de élite que solamente era la que expresaba una clase social dominante. Con lo que ahí ya aparece la dicotomía entre alta cultura y culturas populares que ha llegado hasta hoy, ¿no? Nosotros luego la hemos ampliado con las culturas pop, ¿no? Con todas las culturas que tienen que ver con los legados folclóricos, los legados de lo popular, lo que tiene que ver con los grupos en las sociedades, en fin, moteros, rockeros, ska, nerdy, etcétera, 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 que ahí hay para todo, ¿no? Igual podría parecer, ¿no?, que un cierto interés en fijar los límites de la cultura es un poco tonto, ¿no? Pero la realidad es que los dineros públicos y la acción política en cultura depende de que fijemos adecuadamente los límites de la cultura, ¿no? Un ejemplo muy claro es, si yo considero que cultura son las artes, pues lo siento por Benito Cabrera and the Company, porque se acaba de quedar sin nada. Si yo, por el contrario, opino que lo importante de la cultura es la cultura que define al pueblo canario, pues Ligeti, Beethoven and Company lo empiezan a tener un poquitito mal, ¿no? Con lo que realmente aquí sí que es necesario definir cosas, y sin embargo siempre se nos quedan en el tintero esas definiciones. Se ve muy a menudo, además, cuando, como nos pasa a nosotros, recibimos muchas ideas, muchos proyectos en el ámbito de la cultura. Y cuando intentas analizarlo y ver realmente qué valores culturales puede tener, te das cuenta que las propias personas que muchas veces llevan adelante esos proyectos no han terminado de definir claramente realmente a qué se quieren dedicar, ¿no?, en el sentido cultural. Pero bueno, están las declaraciones de la UNESCO y todo este tipo de cosas. Pero bueno, a mí me parecía muy interesante, ¿no? Sí que me parece que deberíamos intentar avanzar un poco y, por lo menos desde la esfera de lo público, tratar dos cosas, ¿no? Por un lado,
tratar de que entendamos la cultura como aquellas formas, modelos o patrones, sean explícitos e implícitos, a través de los que la sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman, a través normalmente de tramas simbólicas. Y ese debería ser el ámbito al que nosotros nos dedicáramos. Y por otro lado, que tomáramos la decisión de lo público, en lo público, de dirigir nuestros esfuerzos a los procesos inherentes en ese campo. Procesos de creación, de producción, de investigación, de conservación, de difusión, pero no a las decisiones que tienen que ver con qué cultura. Abstraernos un poco de esa decisión y decir, espera, no existe absolutamente ningún valor diferencial entre el Festival de Cine de Sur, pongo por caso, y el Festival de Cine Ecológico en términos culturales. Por lo tanto, mi decisión no puede estar orientada a definir, no, es que yo estoy por la cultura ecológica y no por la cultura del playuco, la tabla y este tipo de cosas. Sí que es importante también tomar una decisión sobre nuestras definiciones de cultura, porque una de las cuestiones que ocurrirán es que si nosotros hablamos de que nuestra cultura son una serie de formas de comportarnos, una serie de formas de ser, una serie de formas de enfrentarnos al mundo, esas formas las vamos a querer legar. Y ese valor, el valor delegado, de alguna manera, supone que lo que queremos legar debe tener importancia. Así empato un poco con el tema del patrimonio, porque se supone que en el ámbito de lo cotidiano, nosotros cuando decidimos legar, yo tengo una anécdota muy buena, cuando mi hijo es un tipo super chequi, pero él es como un poco, en fin, un poco capitán de los ángeles celestiales. Quiero decir que es un hombre, que mi hijo tiene 28 años, ¿no? Pero quiero decir que es un hombre que como que tiene el rollo. Cuando era pequeño, un día yendo en el coche, que le estaba echando una bronca porque no estudiaba, él y la hermana, ¿no? Y le estaba echando una bronca, me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando yo sea grande, lo que voy a hacer es heredar. Y se quedó tan tranquilo dentro del coche, seguimos para adelante y le dije, tío, ¿tú has pensado alguna vez que de quien heredas es de mí? Y entonces el hombre estuvo deprimido 3 días, ¿no? Porque, claro, es verdad que realmente para heredar hay que tener un patrimonio. Si no tienes un patrimonio, esto no tiene ningún sentido. Con lo que esa consideración del patrimonio como aquello que queremos legar, sí que parece algo que define claramente, esta vez sí, lo que es el patrimonio, ¿no? Lo que ocurre es que otra vez vuelve a estar, y yo creo que incluso en el caso del patrimonio, más en entredicho lo que queremos decir, ¿no? El patrimonio cultural deberíamos entender todos que el patrimonio cultural lo componen, bueno, una serie de bienes culturales. Y mientras la normativa internacional ha avanzado mucho en este sentido, las leyes del Estado español, por supuesto, la ley canaria de patrimonio, habla de patrimonio histórico, no de patrimonio cultural. Y aquí empieza un cierto lío, ¿no? Porque no solo esa descripción parece aludir solamente a una parte del patrimonio, el que tiene que ver con la historia, sino que además, cuando buceas en las leyes, te das cuenta que las definiciones de patrimonio no vienen de una conceptualización teórica, sino que vienen fundamentalmente de una enumeración descriptiva de todo lo que podría estar dentro de ese patrimonio histórico. Al final, las descripciones sirven para lo que sirven y se quedan en lo que son, y nada más, ¿no? Es decir, que al final, por la calle le preguntas a la gente, y la gente normalmente, a personas que no tienen mucho que ver con este lío, te dirá, pues bueno, el patrimonio histórico son, pues más que nada, las iglesias y las casas, son los monumentos públicos, son los objetos religiosos, son cosas que tienen mucho valor porque las llevamos conservando desde hace muchos años y tenemos que conservarlas más años, ¿no? Es verdad que la definición no es mala, en general no miente, pero no introduce una serie de cuestiones que tienen mucha importancia para el tema patrimonial, porque luego veré una pequeña definición, porque deja fuera demasiados campos que sí tienen que ver con el patrimonio. De hecho, en la enumeración de la ley lo que se habla es de que
el conjunto de bienes materiales e inmateriales que pueden ser de tipo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico. Y se acabó la descripción, ¿no? Con lo que ahí te quedas un poco en el aire, ¿no? Desde el punto de vista de la condición formal, además, no aclara nunca cuáles son los criterios de selección y de graduación de los bienes que componen el patrimonio. No aclara cuál es el objeto de estudio preciso, no incorpora los aspectos simbólicos, no incorpora los aspectos de significado. Lo digo, está el concejal aquí por lo de los patos, de los bienes culturales, y parece todo descansar en las características de los objetos. Tiene que ser histórico, tiene que ser artístico, tiene que ser arquitectónico. Bueno, esto ha generado una discusión permanente en términos de qué se protege, cómo se protege, cuándo se protege, por qué se protege, si se puede usar o no se puede usar, si el uso permite hacer cambios o no permite hacer cambios, si los cambios pueden ser profundos o tienen que no ser profundos, en fin. Y sobre todo yo creo que ha alejado el trabajo en el ámbito del patrimonio cultural de lo que la inmensa mayoría de las personas que viven en una sociedad quieren. Al final el patrimonio va como por un lado y la mayoría de la gente está pensando en otra cosa. Contaba antes el caso, lo estábamos hablando con Teresa, de la rehabilitación que se hizo en Masca con la rehabilitación de los senderos tradicionales. Senderos tradicionales de Masca. En Masca yo estuve quedándome bastante tiempo en Masca después del incendio, me pareció que era lo que tenía que hacer, y entonces 2 días después me fui a vivir allí, estuve viviendo un tiempo, y allí cuando se hace de noche y se apaga la noche, como vas a un camino aquello, fijo que te pega un leñazo. La única vez en mi vida que se me ha caído el portátil y lo rompí fue en Masca, se me cayó porque tropecé, ¿no? Entonces hubo un debate sobre qué hacemos con las piedras, ¿no? La mayoría de las personas que viven en Masca, que viven realmente en Masca, son poquititas, son mayores y necesitan una cierta superficie plana para poder caminar, sobre todo de noche. Pero claro, en términos del patrimonio, no podíamos quitar las piedras y cambiarlas por otras piedras, porque las piedras que eran las piedras que eran, ¿no? Claro, ¿qué pasa? La definición de patrimonio cultural no ha entrado en ese tipo de conceptos, ¿no? Lo deja ahí, hace una enumeración, tienen valor arqueológico las piedras porque llevan puestas 123 años. Pues ahora te comen las piedras, ¿no? Un poquito complejo, ¿no? Y sobre todo, a mí me da la impresión de que el conjunto de carencias de la definición de patrimonio ha terminado por no reconocer el no patrimonio. Con lo que al final hemos terminado por suponer que cualquier objeto del pasado tiene un valor patrimonial desde el punto de vista cultural, porque es patrimonio histórico. Como es histórico y ocurrió en la historia, pues tiene que tener valor, ¿no? Con lo que ahí encima se genera un efecto tremendamente pernicioso, porque al final el patrimonio se deja de percibir como en su sentido más global y pasa a ser percibido en el sentido sectorial. Esto es patrimonio industrial y por eso lo conservamos aquí y en este momento. Esto es patrimonio arquitectónico y aquí y en este sitio. Y al final no hay una visión del patrimonio como algo que entre todos tenemos, ¿no? Se generan un montón de discusiones, que es viejo, que es antiguo, que es histórico, que es buena arquitectura, que es mala arquitectura, que es una imitación, que no es una imitación. Yo discutí muchísimo con la rehabilitación del obispado. Muchísimo significa que estaba en contra. Ha sido duro, ¿no? Y perdí por una mayoría de, no sé, eran como, no sé cuánta gente votaba en la comisión. Yo no voto en la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, porque se supone que la Comisión Insular de Patrimonio Histórico es el órgano que me asesora a mí. Entonces yo no voto. Y todos votaron a favor y yo me quedé solo en mi discusión. Y al final lo que se llegó a consensuar es que es verdad que el obispado lo ha hecho, es que siempre quedara claro que había sido una reconstrucción más o menos fiel, muy fiel, de una serie de planos de una época determinada, excepto la fachada, que como sabemos todos sigue siendo la fachada. Y es verdad que el obispado eso lo ha hecho, y tiene allí los paneles, entras y te enseñan muy bien lo que han hecho y tal, lo cual es, bueno, de agradecer porque por lo menos no mientes a nadie, ¿no?
Yo sigo teniendo y he discutido mucho con el gobierno de Canarias, que parece que al final la ley la va a llamar de patrimonio histórico y cultural con el término, a mí me parece que el término patrimonio cultural, por más que sea extranjero, por más que sea inglés, explica mucho mejor lo que queremos decir, porque vincula el patrimonio a la cultura. Y la cultura necesariamente es de un colectivo en un momento determinado. Lo cual significa que el patrimonio no es algo que deje de depender de los hombres o que deje de depender de los momentos históricos. No es el patrimonio, con mayúsculas, sino es el patrimonio que una colectividad decide, ¿no? Entonces me parece que vincular cultura con patrimonio genera ahí una nueva o una manera más interesante de mirar para el patrimonio. Por todo lo que llevo dicho, he mantenido implícitamente que la cultura y el patrimonio cultural tienen un determinado valor, ¿no? Suponemos que es precisamente ese valor el que nos obliga a actuar salvaguardando tanto la cultura como el patrimonio. Con lo que habría que entrar por último en el tema del valor, que ya digo, un tema que últimamente me preocupa bastante. En general, nosotros tenemos una cierta tendencia a ordenar cosas, ¿no? A ordenar las cosas y la experiencia que tenemos sobre las cosas, ¿no? Esto más grande, esto más pequeño, esto me llegó más al alma, esto me llegó menos, esto más interesante, esto menos interesante, pero en general nos tenemos que poner de acuerdo siempre sobre en qué escala estamos tratando de ordenar las cosas. Podemos no estar de acuerdo con el orden, que normalmente hay muchas cosas sobre las que el orden es subjetivo, pero sí que tenemos que tener claro cuál es la escala en la que estamos midiendo y por lo tanto valorando, ordenando las cosas, ¿no? Los valores, sin embargo, en cultura son absolutamente poliédricos, ¿no? La cultura genera una serie de posibles valores que es necesario mirar, ¿no? O dicho de otra manera, hay muchas escalas en las que medir y ordenar los valores de la cultura, al menos en lo social, lo educativo, lo artístico o lo económico. En lo social, esto sí lo tengo que leer porque es un rollazo muy bueno. En lo social, porque potencia el desarrollo personal y la capacidad de valoración crítica, por eso tiene valor en lo social, porque potencia la participación de todos en la vida común, en el disfrute y en el ocio de capas amplias de la población, especialmente entre las que tienen rentas más bajas. La cultura aumenta el sentido de pertenencia a la comunidad y de orgullo por esa pertenencia. La cultura favorece la integración de las minorías, favorece la integración de los colectivos en riesgo de marginación, mejora las condiciones de vida al aumentar el conocimiento sobre la realidad que nos viene dado por la difusión de la cultura científica. Con lo que parece que en lo social genera muchos valores, más importantes, menos importantes, pero parece que en esa escala nos podríamos medir. De hecho, nos podríamos medir con muchas cosas en lo social, ¿no? Incluyendo el ajedrez. Podemos medir con el ajedrez. En lo educativo, la cultura ofrece fundamentalmente contextos más ricos en los que insertar los contenidos educativos. Educa el gusto y la sensibilidad estética, que es algo importante. Propone formas creativas de describir y manipular el mundo, mejora las capacidades de trabajo en el grupo, mejora las capacidades de expresión y presentación de ideas. Una persona con poca cultura le es muchísimo más difícil expresar sus ideas de una manera convincente ante la comunidad. Amplía el conjunto de temas de interés para la gente joven. Si escuchas solo un tipo de música, estás más fastidiado que si escuchas 10 tipos de música, de perogrullo, ¿no? Y sobre todo propone modelos de comportamiento distintos, ¿no? Las obras de teatro, pero también las letras de las canciones, ¿no? Yo soy del 58, a mí no me cogieron tanto los Beatles, pero por ejemplo a mi cuñado, que es un poco mayor que yo, mi cuñado en su vida estaba medio guiada por los discos de los Beatles, ¿no? O sea, era como se leían las letras y salía el hombre para adelante, luego se hizo anarquista, era súper chachi, ¿no? Pero la verdad que estaba súper bien, ¿no? En lo propiamente cultural, en lo artístico, la propia cultura estimula en primer lugar la creación y la producción artística. Establece mejores normas estéticas que nos afectan a todos en nuestra comunidad.
ofrece diferentes visiones a través de un montón de medios y recursos que amplían nuestro propio horizonte de lo cultural, promueve el respeto por otras culturas y aumenta lo que se denomina el capital cultural de la ciudad. Luego hablaré un poquitito del capital cultural de la ciudad o de un país, provocando mayor interés en visitarla, en vivir en ella, en fin, en disfrutarla. Llegamos a lo económico, que es el coco del lío, ¿no? Pero bueno, en lo económico la cultura produce impactos que se pueden medir en el consumo económico. En primer lugar, concretados en el gasto directo, porque gastamos dinero comprando cultura. En segundo lugar, en el valor percibido, porque hay una serie de valores que fundamentalmente Bruno Frey estableció a partir del año 66 por ahí, que son los que se denominan el valor de opción, que es el valor que yo acumulo por el hecho de poder optar a algo. O dicho de otra manera, si no puedo optar a nada, optar a algo tiene un valor. Luego, el valor de opción, aunque yo no lo ejercite nunca, significa algo. Es mejor poder optar a cosas. Luego hay un valor ahí. El valor de prestigio, por lo que decíamos antes, ¿no? La cultura da prestigio. Aunque en realidad, por ejemplo, tú tengas en tu barrio 3 museos y tú no hayas ido nunca a ninguno. Pero mira por dónde, si vives de repente en el Mitte en Berlín, oye, que vivo en el Mitte, por aquí he pasado el muro, ¿no? Qué bien, ¿no? Tiene un valor de prestigio, ¿no? Tiene un valor de existencia, por su mera existencia, los objetos, fundamentalmente los artísticos, tienen valor en sí, se pueden intercambiar por dinero, y tiene un valor delegado que es el que aludíamos antes, no todos le damos a la cultura un valor delegado en términos incluso económicos. Si yo tuviera un Oscar Domínguez en mi casa, iría a TEA y se lo intentaría vender a Cristóbal. Como no lo tengo, no lo hago. Pero si no, se lo podría dejar a mi hijo, por lo que ahí hay algún interés, ¿no? También provoca ganancias netas en el corto plazo, que son las ganancias, pongo por ejemplo, de las tiendas del casco histórico de La Laguna, una vez este casco histórico ha sido pintado y remozado. Hay una ganancia neta, real, que se ha provocado en el corto plazo, que es la ganancia también que se provoca cuando sales a ir a una obra de teatro y como te has reído mucho con una bucaca, luego te tomas 2 arepas. Fabuloso, acabas de provocar una ganancia neta con la cultura y esa se produce en el corto plazo. Y luego provoca aumentos de productividad y de desarrollo económico en el largo, porque a menudo la mayoría de las personas prefiere vivir en lugares que tengan una actividad cultural rica, sobre todo si las personas de las que estamos hablando son personas que son personas formadas que acceden a puestos de trabajo que de alguna manera son más interesantes. Esas personas prefieren vivir en lugares donde haya más actividad cultural, incluso aunque no vayan a ir, ¿no? Es el atractivo que tienen ciudades como Berlín o como, pues vamos, que se va a ir a Berlín hablando en alemán, un idioma absolutamente disparatado, ¿no? Pero claro, es que vas a Berlín y dices, oye, allí pasa de todo, ¿no? O Londres, ¿no? Pasa mucho a los chicharreros, por lo menos, yo no sé los laguneros, pero los chicharreros, yo me llamo Cristóbal de San Cristóbal de la Laguna, a los laguneros, no sé, pero los chicharreros tienen una fascinación por Londres absolutamente maravillosa, ¿no? Todos esos valores probablemente generan una nueva forma de entender la cultura, ¿no? Y deberían generar, conjuntamente con un mejor estudio de nuestro ámbito de trabajo y de nuestras propias acciones, deberían generar una mayor capacidad de la cultura y por ende de todas las personas que nos dedicamos a ella, a ponerla en la primera plana de la discusión que se produce tanto en las economías familiares como en el dinero público sobre en qué gastarse el dinero en cada uno. Porque es verdad que se genera muchísimos valores, ¿no? Desde el punto de vista económico, claro, la economía se ha convertido en una especie de, curiosamente, ¿no? En una especie de mantra, ¿no? Digo curiosamente porque al final la economía no fue capaz, o por lo menos para nosotros, no fue capaz de darnos las herramientas que nos permitieran prever el lío en el que nos íbamos a meter, ¿no?
sino que, bueno, nos metimos en el lío y a posteriori, no como la psicología, a posteriori lo explicó todo el mundo se quedó tan tranquilo, ¿no? Pero así todo, a pesar de esa decepción, lo cierto es que actualmente en la inmensa mayoría de las discusiones se tienen en términos económicos o cuasi económicos. Y en ese sentido es importante generar en la propia economía la discusión sobre, la investigación sobre, la discusión sobre los valores económicos de la cultura. Algunos economistas, fundamentalmente a partir de los años 60, ya digo, con Bruno Frey, aunque hay quien dice que desde antes Stiglitz había preparado un poco el camino, pero a partir de Bruno Frey y de los Cultural Economic Studies surge toda una corriente que se dedica fundamentalmente a estudiar las relaciones entre economía y cultura. Estas personas, de las que a mí me interesa particularmente la visión que algunos de esos teóricos tienen sobre la cultura, en el sentido de que ofrecen una valoración doble de la cultura. Dicen, muy bien, es posible valorar la cultura económicamente, pero no nos creamos que la valoración económica de la cultura es todo el valor que alberga la cultura, y por lo tanto no debemos tomar decisiones basadas exclusivamente en el valor económico de la cultura. Ellos proponen que estudiemos conjuntamente los valores en términos culturales, sociales, educativos, artísticos de la cultura, a la vez que los valores económicos, y que en todo caso sean las cuestiones del valor las que nos permitan comprender la relación entre ambas, ¿no? Y fundamentalmente las que tienen que ver con las preferencias de las personas y las elecciones que hacen las personas. Y que basemos el estudio común, tanto de economía como de cultura, en esas preferencias y en esas elecciones. Ya digo que en ese sentido a mí la paradoja de, no sé cómo llamarlo, la paradoja de la cultura es muy importante, pero en el presupuesto es el 0,2, o la cultura es muy importante, pero no vamos a ir, mejor nos descargamos las películas y las pirateamos, o la cultura es muy importante, Fernando, ¿por qué cobras 4 euros por entrar en la guerra? Este tipo de cosas me parecen una paradoja increíble, ¿no? Este grupo de teóricos propone una noción, que es la noción de capital cultural, que según ellos nos permitiría representar en términos incluso económicos valores culturales, porque permitiría articular tanto las manifestaciones tangibles de esos valores como las intangibles como almacenes de valor que son duraderos en el tiempo, que proveen beneficio y que además pueden ser legados. Con lo que ahí parece haber una noción que, bueno, podría tener bastante interés. El otro día cité en otra cosa en la que estaba a mi amigo Vivi, a José Luis Rivero Ceballos, al catedrático de Economía. Vivi dice en relación a los presupuestos públicos: no puede razonarse una elección entre asignaciones presupuestarias que se sostienen sobre valores diferentes e imposibles de comparar. Yo tengo el punto de vista totalmente contrario. Creo que lo que hay que hacer es dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero a encontrar precisamente un cuerpo de conocimientos que nos ayude a tomar decisiones en lo económico y en lo cultural, que sean conscientes, que sean públicas, que sean, como en ciencia, rebatibles. Todos sabemos que lo que no se puede rebatir igual no debería ser formulado, por lo menos desde luego en términos científicos no. Y quizás sería bueno que en términos de discurso político también, ¿no? Y nada más. Iba a terminar con una cita que me encanta, que además me parece genial, con relación, bueno, aparte de que con dos citas voy a terminar. Me leí, bueno, no sé si han leído, hay un librito de Alessandro Barico que se llama Los Bárbaros, Anatomía de una Mutación. Es un ensayo, no una novela. Él tiene varios ensayos, uno es Next, que habla de las próximas generaciones, y luego tiene este libro. Si lo pueden pillar, es divertidísimo de leer. Él le preocupa mucho, o dice estar preocupado mucho en ese momento, creo que es 2006, son una serie de artículos en un periódico. Y él está enormemente preocupado por la barbarie que viene, ¿no? Él dice, estamos nosotros aquí defendiendo esto del patrimonio, defendiendo esto de la cultura,
y ahora vienen unos locoplayas que se meten en internet, que les importa todo un rábano, que se pasan la mitad del día jugando a los videojuegos y que no están interesados en otra cosa que no sea eso. ¿Qué va a pasar con estos bárbaros, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con nuestros bárbaros? Nosotros vivimos en nuestro campamento, hemos hecho unas murallas monísimas, tenemos todo el romanticismo ahí con sus murallas, tenemos a Wagner, tenemos incluso la danza contemporánea, tenemos una almena para la danza contemporánea, y ahora llegan estos cafres y nos van a romper las murallas, y lo peor es que cuando nos asomamos a la muralla, parece que hay una fiesta ahí en el bosque y que la fiesta está súper bien, ¿no? A ver si va a resultar que nosotros no estamos en la vía correcta. Entonces él se aplica a lo que él llama dibujar a los bárbaros en movimiento, ¿no? Y hace una serie muy divertida de análisis de cosas que han ido cambiando. El fútbol, por ejemplo, él jugó al fútbol de lateral, y los que somos un poco futboleros sabemos que el fútbol en los últimos 40 años ha cambiado radicalmente. No tiene absolutamente nada que ver con el fútbol que había antes, pero no lo tiene a nivel de concepto, no de darle a la pelotita, que sigue siendo una pelotita, ¿no? Habla también de la explosión de los buenos vinos en California, ¿no? De cómo se pasa de cultivar, de que el cultivo y la degustación del vino sea algo de élite, con 1200 botellas de un Burdeos, no sé qué. Llega un yanqui con dinero y dice: yo me llevo la planta para allá, lo planto ahí en California y voy a sacar 17 millones de botellas de Burdeos. Y entonces el Burdeos, en vez de costar 122 euros, yo lo voy a vender a 2,5 euros. Y el golpe es que bebes el vino californiano y está casi, por lo menos casi, igual de bueno que el vino de Burdeos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Algo habrá ocurrido, el tío es un bárbaro. Ha entrado dentro, se ha llevado la botella, se ha ido al bosque, ha montado ahí la hoguera y le ha dicho a todo el mundo: venga, del bollete, tío, bébete esto. Y está todo el mundo contentísimo con su vino, ¿no? Él hace una descripción de lo que él considera que es el nuevo comportamiento bárbaro, que termina diciendo que, lo tengo por aquí apuntado así en plan rápido para no liarme demasiado, él habla de nuevas formas de comportamiento cultural con la preferencia en la extensión superficial del conocimiento frente a la intensidad del conocimiento que nos enseñaron los románticos, lo espectacular como valor intocable frente a la contención formal. Lo importante de Wagner es que es espectacular, no otra cosa. El abandono del esfuerzo como la única forma de obtener lo que más deseamos. Como dice mi hijo siempre, si hay que esforzarse mucho, igual no vale la pena. Pues esto cambia radicalmente la idea que tenía mi padre, para quien lo que valía la pena era lo que hacía que te esforzara. Claro, resulta que mi hijo es un bárbaro, ¿no? Lo comercial como sinónimo de éxito, ¿no? Sislena cantando en la tele, ¿no? Entonces Sislena sabe ópera porque se saben 3 canciones, 3 versiones pop de 3 arias, ¿no? Pero como tiene éxito, debe cantar bien ópera, ¿no? Se produce ahí un cambio, ¿no? No sé si han ido al cine últimamente. Si vas a un cine como Los Yelmos, verás que las personas que se sientan al lado no solo comen cotufas, que vale, o se mandan los snacks estos con queso fuerte que huele a pata, pero está muy rico, sino que contestan el teléfono móvil y, por ejemplo, oyes una conversación: no, mami, no, es que vine con José al cine, sí, luego te llamo, venga, vale, venga, nos vemos, que sí, que yo voy luego, y cuelga, ¿no? Sino que además le hablan a la pantalla, ¿no? Tío, que por allí, ¿qué pasa? Como nosotros, como yo lo hacía en los gorgoritos, ¿no? El contexto es distinto, pero es verdad que eso ocurre en el cine, ¿no? Entonces, lo sagrado, ¿no? Lo que vimos todos en las películas de Fellini, ¿no? El aura esa de repente se queda hasta oscura, se oye un cierto ruido y sale la película allí y hay como un ambiente de que estamos asistiendo a una función sagrada, ha desaparecido completamente en el comportamiento bárbaro. Barico al final, que termina el libro yéndose a la muralla china y escribiendo el final de su libro, el último de sus artículos, en la muralla china, y hace una meditación sobre si una muralla te aísla, o sea, sobre si una muralla te protege de las invasiones, o en el fondo lo único que hace es evitar que tú te desparrames. Y ya está. Es decir, que la muralla te contiene a ti, y esa es su intención, ¿no? De hecho, desde su punto de vista es la intención de la muralla china.
contener lo que era la civilización china dentro de sí misma, no evitar que entraran los bárbaros, porque al final los bárbaros la podían rodear y entrar por otro lado, luego es absurdo, ¿no? Era un mensaje para los propios chinos, no para los bárbaros, ¿no? Entonces tiene su interés. Entonces a partir de aquí, que me he metido este cacho rollo, y esta meditación que hace Barico, que tendríamos también que hacer algún día, de qué conservamos, qué legamos, cuando igual los que vienen detrás no quieren que les demos lo que nosotros creíamos que era importante darle. ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablamos esto? ¿No? Hay un poema de Miquel Martí i Pol, que es un poeta catalán, escribió en el 59 un poema que se llama La fábrica, que dice en una parte del poema: cuando mueras, si mueres, serás alabado, y tus hijos comprarán una nevera con el dinero de la venta de los libros que tú guardabas en un sitio. Bueno, esto habrá que pensarlo, ¿no? 1959, impresionante lo de Miquel Martí, ¿no? Y luego, también con relación al patrimonio y como final, ¿no? Y el lío en el que muchas veces nos metemos en cultura, Félix de Azúa, en el Diccionario de las Artes, dice: las artes nacieron justamente para hacer la memoria, no del recuerdo fotográfico, sino la memoria de lo nunca sucedido, de lo oculto, de lo perdurable y de lo originario. Quizás esa memoria sí la podemos leer, pero tiene poco que ver con lo que vemos, con lo que tenemos, tiene que ver con otras cosas. Quizás esa sí la podemos leer. Nada más.